Buenos días, yo me llamo Ander Zabaleta, soy residente de cuarto año de aparato digestivo y para la sesión general de hoy os voy a hablar sobre la enfermedad celíaca. Antes de comenzar con la presentación, un segundo, que las diapositivas están un poco atascadas. Bueno, antes de comenzar con la presentación, me gustaría aclarar ciertos términos que tienden a confundirse con relativa frecuencia. Y estos son la enfermedad celíaca, la alergia al gluten y el síndrome de intolerancia, sensibilidad al gluten no celíaca. La enfermedad celíaca consiste en un trastorno sistémico de base inmunológica causado por la ingesta de gluten que afecta a individuos genéticamente susceptibles. La alergia al gluten es una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E generalmente, similar a cualquier otra alergia alimentaria. Y el síndrome de intolerancia al gluten no celíaca consiste en una reacción al gluten u otros componentes del trigo que mejoran con la retirada de este, pero que en contra de la enfermedad celíaca no presenta serología compatible, ni genética compatible, ni lesiones histológicas típicas de la enfermedad celíaca. Y la enfermedad celíaca, asimismo, se puede clasificar o subclasificar en diferentes subtipos. Voy a mencionar algunos de ellos antes de empezar la charla, porque iremos hablando sobre ellos a lo largo de la presentación. Entonces, la enfermedad celíaca clásica sería aquella enteropatía inducida por el gluten que se presenta con signos y síntomas de malabsorción florida, con un cuadro de diarrea crónica y retraso estatoponderal. Por contra, la enfermedad celíaca no clásica es aquella que se manifiesta con síntomas digestivos menores y donde predominan las manifestaciones extraintestinales, sin malabsorción. Y esto suele ser más frecuente en adultos. La enfermedad celíaca potencial incluye a aquellos pacientes con una mucosa normal, pero con un riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad por presentar una serología positiva y una genética compatible. Y estos pacientes habrá que seguirlos de forma indefinida porque pueden desarrollar la enfermedad más adelante. Y la enfermedad celíaca seronegativa es aquella que tiene una clínica compatible, una genética de riesgo, una histología característica de la enfermedad, pero una serología negativa. Así que ya vamos viendo que puede haber pacientes que desarrollen la enfermedad, pero que tienen una serología negativa. Y ahora sí, ya voy a centrarme en lo que es la presentación. La enfermedad celíaca, que como hemos dicho, es un trastorno sistémico de base inmunológica causado por la ingesta de gluten y otras proteínas afines que afecta a individuos genéticamente susceptibles. Se caracteriza por una variedad de manifestaciones clínicas dependientes de la ingesta de gluten, por la presencia de autoanticuerpos circulantes específicos, una genética típica que consiste en un HLA-DQ2 o DQ8 y el desarrollo de una enteropatía. Es una enfermedad cuya prevalencia está en aumento. Actualmente se estima que el 1% de la población la presenta, afecta a todos los grupos de edad y actualmente suele diagnosticarse típicamente por encima de los 20 años. El 70% de los pacientes diagnosticados tienen más de 20 años. Afecta predominantemente a mujeres con una tasa de 2 a 1 y se estima que es una enfermedad infradiagnosticada. Infradiagnosticada porque tiene un carácter sistémico con unos síntomas inespecíficos y porque puede presentarse con títulos bajos de autoanticuerpos y lesiones histológicas de bajo grado. En su etiopatogenia afectan factores ambientales, principalmente el gluten, factores genéticos y factores inmunológicos. El gluten es un conjunto de proteínas de cuya digestión incompleta derivan péptidos de gran tamaño, muchos de ellos inmunogénicos, que al penetrar la barrera intestinal entran en contacto con las células presentadoras de antígeno, desencadenando así una reacción inflamatoria desmesurada, donde predomina principalmente la linfocitosis intraepitelial y finalmente se produce una atrofia vellositaria. Como hemos dicho, la celiaquía es una enfermedad genética donde se produce una agregación familiar importante
y donde prácticamente la totalidad de los pacientes tienen un haplotipo de Q2 o de Q8. Es por eso que se estima que esta genética es una condición necesaria para el desarrollo de la enfermedad, pero no suficiente. Y es que el 30% de la población general también expresa estos haplotipos, pero como hemos dicho antes, solamente el 1% de la población desarrolla la enfermedad. Y esto hace pensar que quizás haya factores ambientales que contribuyan al desarrollo de la celiaquía, es decir, que funcionen como triggers. Estos factores ambientales, bueno, se han postulado diversas teorías, pero de momento los datos son contradictorios y no hay una evidencia clara que, bueno, que demuestre estas teorías, ¿no? Algunas de ellas son pues, bueno, el momento y la forma de introducir el gluten en los niños, el tipo de parto, vaginal versus cesárea, ya que esto parece que puede influir sobre la microbiota intestinal, la lactancia materna, la exposición temprana a antibióticos. Y en cuanto a la microbiota, sí que se han visto diferencias con respecto a la población general, pero no queda claro si estas diferencias son causa o consecuencia de la enfermedad. Clínica. Bueno, como hemos dicho antes, es una enfermedad sistémica, por lo tanto puede afectar a múltiples sistemas del organismo y esto hace que el espectro clínico sea muy amplio. La forma clásica de la enfermedad, que ya hemos mencionado anteriormente, que constituyen un síndrome de malabsorción florida con diarrea y fallo de Medro, suele afectar típicamente a edades tempranas, en pacientes pediátricos. Y a medida que vamos avanzando a edades más adultas, predominan pues, las formas no clásicas, donde los síntomas intestinales son poco específicos y donde predominan las manifestaciones extradigestivas. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, pues bueno, pueden presentar de todo, desde pirosis, dispepsia, malestar abdominal, distensión, diarrea, síntomas poco específicos que muchas veces simulan un trastorno funcional. Algunos pacientes también describen estomatitis aftosa recurrente o en ocasiones también podemos ver elevación leve de transaminasas. Y el dolor abdominal intenso es un síntoma poco frecuente que nos obliga a descartar complicaciones como la invaginación, la yejunoileitis ulcerativa o el linfoma. En cuanto a las manifestaciones extradigestivas, bueno, lo mismo, múltiples sistemas que pueden verse afectados. A ver que no me funciona ahora las diapositivas. Bueno, típicamente estos pacientes desarrollan anemia ferropénica o simplemente ferropenia, debilidad generalizada, manifestaciones dermatológicas como la dermatitis herpetiforme, manifestaciones endocrinológicas, pues ya sea amenorrea, infertilidad. En algunas ocasiones también los pacientes pueden presentar alteraciones neurológicas como la ataxia, cefaleas, migrañas de repetición, dificultad para la concentración, osteoporosis, sarcopenia, bueno, clínicas muy diversas. Entonces es importante tener un alto índice de sospecha e incluir la enfermedad celíaca dentro del diagnóstico diferencial de múltiples afecciones. Y existe también una serie de enfermedades que típicamente se relacionan con la enfermedad celíaca y ante cuya presencia estaremos obligados a descartar o por lo menos estudiar una enfermedad celíaca. Estas enfermedades son, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, el síndrome de Down, la enfermedad tiroidea autoinmune, déficit selectivo de inmunoglobulina A, etc. También en aquellos pacientes que tengan algún familiar de primer grado afecto de enfermedad celíaca, habrá que estudiarlos mediante una serología para descartar la enfermedad. Vale. Bien. Seguimos ahora con el diagnóstico. Para el diagnóstico contamos con diferentes herramientas. Primero de todo, la sospecha clínica. Y cuando tengamos una sospecha clínica, recurriremos a herramientas serológicas, genéticas e histológicas. En cuanto a la serología, estos pacientes presentan característicamente títulos elevados de algunos autoanticuerpos circulantes. Entre ellos, los más importantes o los más utilizados en el diagnóstico serían la antitransglutaminasa, la antiendomisio y la antigliadina.
El anticuerpo antitransglutaminasa IgA es el más utilizado para el despistaje por su elevada sensibilidad, mayor del 95%. Siempre la solicitamos con los niveles totales de IgA, puesto que si el paciente tiene un déficit de IgA, en ese caso habría que solicitar el isotipo IgG. Y bueno, pueden darse falsos positivos en algunas enfermedades autoinmunes, enfermedades hepáticas e infecciones. El anticuerpo antiendomisio presenta una especificidad muy alta, cercana al 100%, pero no se suele utilizar de rutina por ser más caro y habitualmente lo utilizamos para confirmar el diagnóstico en aquellos pacientes que presenten anticuerpos antitransglutaminasa positivos a títulos bajos. Antigliadina, sensibilidades y especificidades también elevadas, pero principalmente se utiliza en niños menores de 2 años por ser el anticuerpo que se eleva de forma más temprana a estas edades. La genética no se realiza un estudio genético de forma rutinaria, pero sí que puede ser útil en algunas situaciones. Es importante aclarar que la genética únicamente nos sirve para descartar la enfermedad. Entonces puede ser útil, por ejemplo, en pacientes en los que tengamos una alta sospecha clínica, pero la serología sea negativa. Esto lo veremos más adelante en el algoritmo diagnóstico, pero en estos pacientes, si vemos que la genética es negativa, pues ya nos ahorramos el tener que realizar más estudios posteriores. También puede ser útil en familiares de primer grado o en aquellos pacientes con enfermedades asociadas que presenten una serología positiva y una biopsia negativa, porque nos puede servir para detectar a aquellos pacientes que tengan una enfermedad celíaca potencial y que tendremos que seguir de forma indefinida. Y por último, también sería útil en aquellos pacientes que no respondan a la retirada del gluten, pues bueno, para valorar si efectivamente hemos hecho un diagnóstico adecuado o no. En cuanto a la histología, esta se lleva a cabo mediante biopsias duodenales. Importante realizar las biopsias antes de que el paciente haya retirado el gluten de la dieta. Y bueno, existen diferentes clasificaciones histológicas, dentro de ellas la más conocida y la más utilizada es la clasificación Marsh, que se divide en 3 subtipos diferentes en función de la afectación histológica. El tipo 1 sería aquellas biopsias que muestren un aumento de linfocitos intraepiteliales únicamente. En el tipo 2, además de eso, presenta una hiperplasia de criptas y en el tipo 3 ya se observa una atrofia vellositaria. Tenemos que recordar que la afectación histológica no es patognomónica de la enfermedad celíaca y puede presentarse también en otras muchas enfermedades. Eso ya más adelante también lo veremos. Existen además otras 2 pruebas histológicas de mayor sensibilidad diagnóstica que nos pueden ser útiles para confirmar la enfermedad, sobre todo en aquellos casos dudosos. Estas son la citometría de flujo y la medición de depósitos subepiteliales de transglutaminasa IgA. La citometría de flujo consiste en un estudio de las subpoblaciones de linfocitos intraepiteliales y en la enfermedad celíaca se observa característicamente un aumento de los linfocitos gamma delta y un descenso de los CD3 negativo. Y esto nos aporta una elevada precisión diagnóstica, del mismo modo que la medición de depósitos subepiteliales de transglutaminasa IgA también contribuyen a confirmar el diagnóstico, ya que presentan una sensibilidad del 100%. Y estas pruebas sobre todo son útiles para el diagnóstico de enfermedades celíacas seronegativas, enfermedades celíacas sin atrofia o grados de afectación histológica muy bajitas, casos dudosos y, como veremos más adelante, también para descartar complicaciones. La prueba de provocación la realizaremos principalmente en aquellos pacientes que han decidido retirar el gluten de su dieta de forma voluntaria sin tener un diagnóstico formal de enfermedad celíaca. Y esto se realizará pues, con la ingesta de 10 gramos de gluten al día, que equivale más o menos a 4 rebanadas de pan, durante al menos 2 semanas y, si el paciente lo tolera, preferiblemente durante un mes. Y posteriormente realizaríamos la serología y la biopsia. Diagnóstico diferencial,
pues bueno, es muy amplio porque, como hemos dicho, es una enfermedad de afectación sistémica, entonces puede simular una gran variedad de enfermedades. Entre las enfermedades digestivas que pueden producir síntomas digestivos similares, pues bueno, insuficiencia pancreática, intolerancia a disacáridos, sobrecrecimiento bacteriano, bueno, todas las que vemos ahí en pantalla. Y luego, como hemos dicho, hay una serie de enfermedades que también pueden cursar con atrofia vellositaria. Entre ellas, por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori, la lesión por antiinflamatorios no esteroideos, parasitosis por Yardia lamblia, enfermedad de Whipple, bueno, los que vemos ahí en pantalla. Y ahora voy a centrarme un momento en el algoritmo diagnóstico planteado por el Ministerio de Sanidad, que la verdad que yo creo que viene muy bien para el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un paciente con una sospecha clínica de enfermedad celíaca, o un paciente con familiares de primer grado afectos de la enfermedad o con enfermedades relacionadas con la celiaquía, comenzaremos el diagnóstico con una serología, una antitransglutaminasa IgA y niveles totales de IgA. Como hemos dicho anteriormente, hay ciertas situaciones en las que estos anticuerpos pueden estar falsamente bajos, como por ejemplo en el déficit de IgA o en niños menores de 2 años, o en grados de afectación histológica muy bajos. Entonces, bueno, en función del caso habrá que valorar, solicitar además o bien el isotipo IgG o bien los anticuerpos antiendomisio o antigliadina. En cualquier caso, si la serología es positiva, la conducta va a depender de la edad del paciente. En los adultos continuaremos siempre con una biopsia duodenal. Y si la biopsia es compatible, entonces el diagnóstico ya estaría realizado. En casos dudosos, como hemos dicho antes, podemos ayudarnos de la citometría para el estudio de las subpoblaciones linfocitarias y el depósito la medición de los depósitos de antitransglutaminasa IgA subepiteliales. En los niños existe una circunstancia en la que podríamos ahorrarnos la biopsia duodenal, y esto, bueno, para esto tienen que cumplirse ciertas condiciones. La primera de ellas es que los valores de la antitransglutaminasa IgA sean 10 veces superiores al valor de referencia. Y cuando esto ocurre, entonces tendremos que cumplir otras dos condiciones. Una nueva medición de antitransglutaminasa IgA elevada y una medición de antiendomisio también elevada. Si se cumplen todas estas condiciones, entonces no haría falta realizar una biopsia intestinal. Y si no se cumple cualquiera de estas condiciones, entonces sí habría que realizar una biopsia, pues bueno, como en los pacientes adultos. Y si la serología es negativa, entonces la conducta dependerá de la sospecha clínica, del grado de sospecha que tengamos en el paciente en concreto. Si la sospecha preprueba es baja, entonces descartamos la enfermedad celíaca y buscamos otras posibles etiologías. Sin embargo, si la sospecha es alta, ya hemos visto al principio de la presentación que existen algunos pacientes que tienen una serología negativa. Entonces, habrá que realizar primero una genética. En aquellos pacientes que la genética sea negativa, ya está, diagnóstico descartado, no hace falta continuar con más pruebas. Pero si la genética es compatible, entonces sí, habrá que realizar una biopsia duodenal. Preferiblemente con un estudio de subpoblaciones linfocitarias y con una medición de anticuerpos antitransglutaminasa subepiteliales para afianzar el diagnóstico. Si el hospital no dispone de estas pruebas, entonces tendremos que constatar una respuesta clínica, serológica e histológica a la retirada del gluten de la dieta. Y en algunos casos dudosos, pues quizás nos pueda ayudar incluso a realizar una prueba de provocación. El tratamiento, hoy en día, el único tratamiento que ha demostrado eficacia es eliminar el gluten de la dieta de por vida. Y esto implica eliminar todos aquellos alimentos que presenten o que estén compuestos de trigo, cebada, centeno y derivados. En principio, la mayoría de pacientes celíacos toleran la avena, pero hay que tener cuidado porque muchas veces está contaminada con trazas de otros cereales. Fundamental también implicar a dietistas y nutricionistas en el seguimiento del paciente, así como
facilitar direcciones de asociaciones de celíacos, que muchas veces ofrecen también ayuda desinteresada, y corregir, por supuesto, los déficits nutricionales que puedan presentar los pacientes. En principio, la dieta sin gluten, si realizamos una dieta equilibrada y variada, no tiene por qué condicionar un déficit de nutrientes, pero hay que tener cuidado, por un lado, porque hay muchos alimentos, sobre todo alimentos procesados, que pueden estar contaminados con trazas de gluten. También porque muchos alimentos procesados también se sustituye el gluten por grasas saturadas y azúcares. Y bueno, esto pues puede influir en el desarrollo de obesidad o bueno, puede condicionar una dieta no sana, y al mismo tiempo, cuando eliminamos el gluten de la dieta, pues muchos pacientes dejan de consumir suficiente fibra. Por eso, insisto en la necesidad de realizar un seguimiento conjunto con los nutricionistas dietistas. Aquí os dejo una lista de alimentos que sí que podrían consumir los pacientes celíacos por no contener gluten. Y bien, cuando diagnosticamos a un paciente de celiaquía, en la primera consulta, pues es fundamental realizar una educación de la enfermedad, explicar en qué consiste e insistir en la importancia de realizar una dieta sin gluten de por vida. Realizaremos una analítica con parámetros nutricionales, una densitometría ósea en pacientes que tengan más de 10 años y ofreceremos la vacuna del neumococo. El seguimiento ha de ser periódico e indefinido. El primer año realizaremos visitas cada 3 o 4 meses y a partir de ahí el seguimiento lo haremos cada 1 o 2 años siempre y cuando la respuesta sea buena. En estas visitas de seguimiento valoraremos la evolución clínica, vigilaremos el cumplimiento de la dieta, haremos una monitorización de los parámetros nutricionales y realizaremos serologías periódicas para comprobar que los títulos de autoanticuerpos van en descenso y que se produce una seroconversión normalmente hacia los 6-12 meses desde el inicio de la dieta, aunque bueno, esto suele depender muchas veces de los niveles iniciales de autoanticuerpos. Las biopsias de control al año las realizaremos únicamente en aquellos pacientes seronegativos que responden bien a la dieta sin gluten para confirmar el diagnóstico y en aquellos pacientes que no responden a la dieta sin gluten, pues para valorar por qué no están respondiendo. Y bien, vamos ahora con aquellos pacientes que no responden a la dieta sin gluten, que después de 6-12 meses de una dieta siguen presentando síntomas o anormalidades de laboratorio típicas de la enfermedad celíaca. Primero de todo, en estos pacientes habrá que investigar si se está produciendo una ingesta inadvertida de gluten o si el paciente está llevando una mala adherencia a la dieta. Esto suele ser la causa principal de la falta de respuesta a la dieta y ocurre en el 90% de los casos. Por eso es importante investigarlo exhaustivamente. Si comprobamos que el paciente está realizando una dieta adecuada, entonces habrá que realizar una biopsia duodenal. Y en la biopsia duodenal podemos ver dos situaciones diferentes. Si existe una mejoría histológica, entonces posiblemente el paciente sea celíaco, ya hemos hecho un diagnóstico correcto, pero tenga alguna otra enfermedad concomitante que sea el causante de la clínica del paciente. Entonces, pues bueno, habrá que estudiar si el paciente puede tener un sobrecrecimiento bacteriano, una colitis microscópica, una insuficiencia pancreática exocrina, etc. Y sin embargo, si el paciente no presenta una mejoría histológica, entonces tendremos que descartar todas aquellas patologías que hemos dicho que pueden cursar con una atrofia vellositaria, ya sea la infección por Helicobacter pylori, o una enfermedad de Crohn, o una parasitosis por Giardia lamblia. Importante aquí también, pues bueno, contar con el apoyo de los anatomopatólogos para estudiar bien las muestras y descartar todas estas enfermedades. Y una vez descartadas pues todas las enfermedades que he venido diciendo y una vez comprobado que el paciente está realizando una dieta adecuada, entonces podemos plantearnos el diagnóstico de una enfermedad celíaca refractaria. Y la enfermedad celíaca refractaria consiste en la persistencia de una atrofia vellositaria grave
y una linfocitosis intraepitelial tras 12 meses de dieta sin gluten que no es explicada por otras causas, es decir, es un diagnóstico de exclusión. En función del inmunofenotipo de los linfocitos intraepiteliales, se divide en dos tipos. La tipo 1 presenta unos linfocitos intraepiteliales de características similares a la mayoría de los pacientes celíacos y consiste en un síndrome malabsortivo progresivo grave, con una mortalidad del 7% a los 5 años. En la tipo 2, sin embargo, existe una expansión monoclonal de una población aberrante de linfocitos intraepiteliales. Se considera una entidad preneoplásica que puede derivar en una yejunoileitis ulcerativa o en un linfoma intestinal de células T asociado a enteropatía y presenta una mortalidad del 55% a los 5 años. No hay tratamientos completamente efectivos para esta enfermedad y bueno, se ensaya con corticoides sistémicos asociados o no a azatioprina. Se han hecho pruebas también con algunos quimioterápicos como la cladribina, el alemtuzumab e incluso con trasplante de progenitores hematopoieticos o cirugía. El pronóstico de la enfermedad es excelente siempre y cuando se realice un diagnóstico precoz y una correcta adherencia a la dieta sin gluten. La mayoría de manifestaciones clínicas se resuelven completamente, salvo algunas como la ataxia o la neuropatía periférica o la osteopenia, sobre todo si el diagnóstico es tardío. La tasa de mortalidad está ligeramente elevada con respecto a la población general y esto se debe sobre todo a la aparición de infecciones, malignidad o enfermedades autoinmunes. Y principalmente ocurre en aquellos pacientes que realicen una mala adherencia a la dieta sin gluten. Y por último, bueno, existe un discreto aumento del riesgo de desarrollar neoplasias, principalmente linfomas no Hodgkin, linfoma intestinal de células T, adenocarcinoma de intestino delgado, carcinoma orofaríngeo o carcinoma esofágico. Y ya para terminar, bueno, 6 ideas sencillas para llevarnos a casa. Primero de todo, la definición de enfermedad celíaca, que como hemos dicho, es un trastorno sistémico de base inmunológica causado por la ingesta del gluten y que afecta a individuos genéticamente susceptibles. Es una enfermedad infradiagnosticada con una prevalencia en aumento. Tiene un amplio espectro clínico con un predominio de la enfermedad celíaca no clásica. El diagnóstico se basa en la clínica, la serología, la histología y la genética. El único tratamiento eficaz hoy en día es la dieta sin gluten de por vida. Y la causa más frecuente de la ausencia de respuesta al tratamiento, como hemos dicho, es una mala adherencia a la dieta sin gluten que tendremos que investigar exhaustivamente. Y ahora sí, esto ha sido todo, me despido, así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.